Bienvenidos al programa número 97 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida.patrimonio nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo, un abrazo al público también. Y bueno, en un mes, digamos casi no, pero de despedida, lo hemos hablado fuera del micrófono, lo hemos reflexionado profundamente y bueno, también es hora de ponerlo en público. Nos quedan unos pocos programas. Hemos decidido que nosotros ahora dentro de 2 o 3 programas cumplimos el programa 100 y ahí vamos a cerrar el ciclo de Área Protegida. Tal cual, además tener en cuenta que se pudo cumplir un sueño, digamos que en un momento nos habíamos propuesto, queríamos hacer esta experiencia, pero también las experiencias creo que tienen que tener la posibilidad de una evaluación. Creo que esta pausa que vamos a hacer es eso, es una profunda evaluación a partir de la experiencia justamente de 100 programas, ver cómo queremos seguir y de qué manera seguir, ver aquellas cosas que entendemos que fueron bien hechas y aquellas que quizás se puedan mejorar, pero realmente una profunda, yo diría, satisfacción y por otro lado agradecimiento, sobre todo a nuestros entrevistados que han tenido realmente una consideración hacia Área Protegida inmensa y se han brindado plenamente. Yo todavía, te digo la verdad, me asombro a veces de decir, nadie se excusó, nadie puso, digamos, instancia de decir no puedo por tal cosa. Todos se brindaron, dieron lo mejor de sí, y si Área Protegida ha generado, digamos, un producto de calidad, es gracias a quienes participaron en la misma. Sí, de cualquier manera, todavía nos quedan 3 programas. Seguro. Y vamos, le decimos al público que vamos haciendo un cierre lento, pero definitivo, en el sentido de que lo vamos a concretar con el programa 100. Y hoy nos toca un profesional de alto nivel, Homero Bibiloni. Nosotros en todo este tiempo, cuando decidimos trabajar sobre el eje de cambio climático, hemos hablado de muchas cosas, la quema de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas, los efectos que genera las emisiones de los gases de efecto invernadero, como son el dióxido de carbono, el metano. Hemos hablado de la huella de carbono y yo tengo una expectativa enorme hoy porque creo que con Homero vamos a poder poner los pies en el barro, ¿no? Vamos a poder poner los pies en la tierra en el sentido de lo que es la gestión. Claro. Y creo que eso realmente tiene un valor enorme porque es importante no solo teorizar, no solo el mundo académico, sino también el mundo de la gestión y el mundo de la política, y cómo todo eso está atravesado también por los intereses económicos. Por supuesto. Entonces yo creo que va a ser una entrevista de lujo hoy. Estás escuchando Área Protegida por El Provincial Radio con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Homero Bibiloni, abogado por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Ambiental por el País Vasco y en Derecho Administrativo. Docente de grado y posgrado, director de la especialización en Derecho Ambiental, titular de Derecho Ambiental,
Fue subsecretario y secretario de Ambiente de la Nación y presidente de la Autoridad de la Cuenca de la Matanza Riachuelo. Ex juez del Tribunal Administrativo de la OEA, integrante del Consejo Académico de la Escuela Judicial, del Consejo de la Magistratura de la Nación y docente de la misma, capacitador y consultor público para municipios de la provincia de Buenos Aires, provincias argentinas, Perú y Bolivia, miembro de la Comisión Asesora de la Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, evaluador por la UNAG de Estudios Industriales para el municipio de Florencio Varela, capacitador de la Ley Yolanda y autor del libro Ambiente y Política. Actualmente coordina la licenciatura en Gestión Ambiental y la especialización en Derecho Ambiental de la Universidad Nacional de La Plata. Es autor de numerosos trabajos y publicaciones y ha dado más de 300 conferencias a lo largo de su carrera. ¿Qué tal, Homero? ¿Cómo estás? Un gusto que estés con nosotros en Área Protegida, así que muy bienvenido de nuestra parte. Gracias, Rodolfo y Rubén. Un gusto compartir este espacio con ustedes y con toda la audiencia que de alguna manera tiene una mirada general de los temas de interés donde lo ambiental forma parte de esa agenda. Gracias, Homero, por estar en Área Protegida. También te saludo. Y bueno, por supuesto, como decís vos, el tema de lo ambiental es un tema candente, y más hoy con el cambio climático, que es un eje de trabajo que venimos llevando desde principio de año. Y bueno, yo creo que hay preguntas que la gente se hace, nosotros nos hacemos, los que estamos tal vez un poco más próximos a toda esta problemática. Y bueno, ¿y qué pasa en el ambiente, en el planeta en general? Y tal vez después vamos entrando más en Argentina, en la gestión. ¿Qué te parece hacer un recorrido de esas características? Sí, cómo no, me parece muy interesante porque en materia ambiental siempre hay una correlación entre lo general y lo local, y lo local y lo general. Así que Claro. hacer un ida y vuelta desde el planeta hasta la ciudad o el barrio es muy criterioso y después volver del barrio y la ciudad hacia el planeta, la provincia, Argentina, la región, el mundo. Así que creo que es una propuesta interesante para ir transitando. Incluso también te propongo, para que lo vayamos desarrollando en el programa, también pasar del mundo académico a la gestión, que también es un tema importante, ¿no? Porque muchas veces pasa esto que en las reuniones de expertos, de académicos, se teoriza mucho, pero después cuesta que eso se baje a un nivel de gestión y que creo que es también interesante y sabemos que tu recorrido nos va a ayudar muchísimo a llevar esto adelante. Bueno, mira, el tema ambiental pareciera ser que precisamente, yo siempre ahora hablo de lo socioambiental, porque primero se hablaba de medio ambiente, ahora hablamos de ambiente entero, ha habido una evolución conceptual. Claro. Y el otro tema es que cuando uno habla del ambiente, hay como una caracterización de que el ser humano está fuera de eso, es decir, como que lo mira, observa la naturaleza y en realidad somos parte del ambiente y en realidad somos el problema más grave que tiene la cuestión ambiental, por eso hablamos de una integración socioambiental. Bien. Somos parte del ambiente. Sin el ambiente la especie humana no viviría, sin la especie humana la naturaleza, los ecosistemas, los hermanos de la naturaleza vivirían tranquilamente sin nosotros, ¿no? Por Es decir, supuesto. seguirían existiendo, es más, seguirían evolucionando y se habrían sacado una pesada carga que desequilibra lo que es la inestabilidad, pero en definitiva, en el tiempo tiene estabilidad del funcionamiento de la naturaleza. Entonces, a partir del 72, si vos querés hacer una mirada global, empiezan algunos mojones claves, y yo diría son muy cortitos. Por un lado, más allá de toda cuestión política, pero Perón en el 72 lanzó un documento a los pueblos del mundo absolutamente vinculado a las temáticas ambientales. Un tiempo después viene la conferencia de Naciones Unidas donde crean el Programa Nacional del Ambiente, las Naciones Unidas, el PNUMA,
Después tenemos Río 92, donde se sancionan algunas convenciones. Después tenemos Río+10, Río+20, los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible. Todas cuestiones que en realidad van diciendo más o menos lo mismo, pero con distintas intensidades. Y lo curioso, que denota lo mal que vamos, que cada vez se proponen objetivos más ambiciosos y más difíciles de cumplir. Claro. Sí, Porque sí, hay una relación básica. Si no cumpliste uno hace un tiempo que era más o menos con un estándar más bajo, ¿por qué cumplirías uno ya más surgido por los tiempos, que es mucho más complejo? Claro. Es decir, normalmente la tendencia es que eso no se va a cumplir. Y tenés un claro, ejemplo palpable, los objetivos del milenio, que terminaban en el 2015, no se cumplió ninguno cabalmente. exacto. Después los duplicaron, entonces hay como una estrategia altero que es ampliemos los objetivos, seamos más ambiciosos, desagreguemos más y cumpliremos. Y esos son los ODS que vencen en el 2030, es decir, ya, Claro, a Claro. 6 años vista. sí, sí. Entonces, pero lo que nunca se analiza cabalmente es cuáles son las causalidades y los intereses económicos que hay detrás de las cuestiones ambientales, porque pareciera ser que en materia ambiental bastaría con, y yo esto también lo pongo un poco simbólicamente, con no tirar una cáscara de banana fuera del auto, juntar tapitas para el Garrahan, reciclar la basura, todas son acciones excelentes, pero que no mueven la Sí, aguja. claro. Entonces, de lo que tenemos que debatir, y acá también viene el problema del cambio climático, es cuáles son los intereses geopolíticos y geoeconómicos que condicionan que el planeta esté cada vez peor, con una cuenta regresiva cada vez más acelerada, y esto tiene una lectura con cambio climático, alterando un poquito quizás los conceptos, pero estamos llegando al 1,5 de aumento de la temperatura planetaria de Claro. manera irreversible. Claro. Cuando Sí, eso efectivamente suceda, los niveles de pesadillas ambientales que vamos a sufrir van a ser inenarrables y cada vez en aumento. Es decir, cada vez más sequía, cada vez menos agua o cada vez más lluvias en menos tiempo o más lluvias sistemáticamente. Y todo eso afecta la vida planetaria. Por eso digo que somos ambiente. Entonces, si no cumplíamos en su momento las cuestiones, sí, en términos de cambio climático, no hemos cumplido el Acuerdo de París ni de lejos, porque básicamente los que tienen que poner la plata grande para hacer reconversiones productivas de adaptación y no de mitigación a los efectos de eh, mitigar y modificar las condiciones del efecto invernadero que causa el calentamiento del planeta, esto no se va a lograr y los países desarrollados destinan una parte no relevante de dinero a estos objetivos. Y entonces, como lo ambiental no es gratis, sino que requiere inversión pública e inversión privada, básicamente, y la pública de fomento y lo que se invierte es insuficiente, no vamos a resolver el problema estructural del cambio climático. Seguiremos corriendo detrás, bastante lejos de los acontecimientos, y nos iremos despertando cada día con una desgracia mayor, como son las recientes inundaciones de Brasil, que Claro. nos impactaron aguas abajo, como Sí, fue sí, no hace tantos años en la vida histórica que casi San Pablo se queda sin agua, o por ir al Pago Chico, provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, estuvo a 2 meses, 3 meses de quedarse sin agua. Entonces, los niveles de problemas tienen un agravamiento. Por supuesto, esto le sumás que lo indetenible de la frontera agropecuaria y la no preservación de los bosques retroalimenta y acelera los ciclos negativos, porque por un lado desplazás naturaleza que antes vivía en un ambiente, diría perogrullo, y repito, natural, y ahora resulta que el hombre se lo invadió. Entonces, esas especies empiezan a interactuar con el hombre con resultados negativos. Un resultado simpático, podemos decirlo, lo marcó el tema durante la época del COVID, donde de alguna manera los carpinchos, fruto que la gente se quedaba en sus casas, gente que le invadió los humedales donde vivieron siempre los carpinchos, salieron de nuevo más libremente
por donde estaba la gente. Entonces Ujú. todo el mundo decía, los carpinchos, los carpinchos. Los carpinchos siguen viviendo en su territorio de humedal. Claro. El carpincho es inofensivo, pero si vos le afectás el lugar a un puma o algún animal carnívoro, te empieza a faenar el ganado. Ujú. Y esto te Claro, complica. O te desaparecen especies que uno no las registra mucho, que son alimentos de otras, y en lo que se llama la causalidad infinita de la naturaleza, te desaparece un elemento de la flora, te desaparece y te desaparece el herbívoro que lo come, y cuando claro. desaparece este, te desaparece el carnívoro. Entonces, vamos alterando estos equilibrios inestables de la naturaleza de una manera insensible y creciente. Y después están los alineamientos internacionales, donde vos tenés que la Unión Europea tiene de alguna manera alguna intensidad mayor en los efectos del cambio climático, porque son los únicos que se han comprometido más o menos a algo, ponen alguna plata, pero básicamente la Unión Europea, pero también los europeos depredaron el planeta, Claro. Por supuesto. digamos. Estados Unidos firma poco y nada, firma, desfirma, no firmó nunca, firmó con Obama, se desdijo con Trump, volvió a firmar con Biden, pero son los mayores deudores ambientales en materia de cambio climático y son los que menos plata han puesto. Ujú. Entonces, nosotros tenemos la biodiversidad, tenemos la naturaleza, tenemos los bosques, tenemos tierras todavía vírgenes con nutrientes, y sin embargo, lo que vale en el planeta son los mercados de valores. Entonces, tenemos una distorsión conceptual gravísima de por dónde es la esencia de la vida, porque la esencia de la vida es cuidar la naturaleza. Seguro. ¿Sí? Y los países desarrollados no invierten lo necesario para que esto suceda y sí exigen adhesiones y cumplimientos a lo que es parte de su propio negocio. Claro. Exacto. No, en este sentido yo quería hacer una pregunta, porque muchas veces, digamos, desde una perspectiva quizás ingenua, pero que quizás también pueda llegar a estar en el, digamos, en el pensamiento de algunos de los oyentes, entonces me parece importante. Esta situación no se transforma en un boomerang para aquellos que generan esta explotación de recursos, porque de hecho saben el perjuicio que están ocasionando al planeta, y también es un problema para ellos a mediano o largo plazo. Es decir, yo puedo generar una situación que hoy me dé un rédito muy grande, pero si soy consciente que en un par de años eso puede ser catastrófico, no sé, yo lo veo como un boomerang, ¿no? Es decir, algo que hoy Sí, no le doy pero importancia, pero que me va a afectar muchísimo más en un futuro. en realidad, sí, lo que vos decís es correcto desde el punto de vista conceptual. En la práctica, en la lógica de los mercados, no, No importa, cuya claro. ganancia es de corto plazo y Ahí los está. inversionistas o accionistas quieren plata ya. Sí, Yo sí, sí. pongo tanta plata, quiero ver mi rentabilidad en el balance de fin de año. Bien. Entonces, Claro. ese tema, digamos, no, ni pasa por el capitalismo moderno, que hoy Ujú. es un capitalismo financiero, Claro. básicamente de inversión, y cada vez los niveles de rentabilidad se pretenden que sean más rápidos. Por lo tanto, es una variable. Si se termina el bien natural común en Argentina, iremos A otro lado, a claro. algunos países asiáticos, todavía Sí, sí, sí. queda África. Claro. Digamos, esos grupos grandes, globales, ven al planeta como un escenario, Sí, como sí, un sí. partido de ajedrez. Claro, Juego sí, sí. acá, juego allá, me muevo para acá. Mirá, desafecto todo esto, yo ya hice mi ganancia, porque las rentabilidades que ellos buscan son Seguro. de altísima velocidad en el recupero. No, seguro. Entonces, Claro. deberían pensarlo, pero como básicamente lo hacen fuera de sus propios pagos, es Ujú. decir, es a costa de otros pueblos, de otras naciones. Por eso nosotros siempre señalábamos que lo ambiental es un problema político. Sí, sí. Quien diga que no oculta el problema político, con lo cual está haciendo política y encima con deshonestidad intelectual, porque Ujú. no reconoce el factor político de discutir las cuestiones ambientales con una idea de sustentabilidad, un equilibrio entre producción, ambiente, empleo. Es decir, acá no hay que hacer talibanismo ambiental, sino que hay que hacerlo Claro. seriamente en el sentido de discutir, bueno, ¿cuánto de ambiente, cuánto de producción, qué empleo me va a quedar acá? ¿Qué nivel de inclusión social voy a tener? Y para esto se introduce otro elemento
que es el rol público. El mercado lo único que hace es optimiza ganancias. Claro. Claro. Y vos tenés un ejemplo, digamos, que yo siempre pongo con los envases de plástico. Ujú. Quien gana es quien te vendió eso, vendió el transporte, vendió la publicidad, te vendió el plástico, te vendió el agua que venía adentro y el saborizante químico. Todo eso te lo cobró, ¿no? Ahí internalizó la ganancia y se la metió al bolsillo. El pasivo que te deja, que es la botella, Ujú. nadie se ocupa de eso. Claro. Entonces, y por eso después tenemos los continentes plásticos en el océano. Exacto. Y Claro, sí, sí. Coca-Cola, y lo digo con nombre y apellido, porque también hay que terminar con otro eufemismo. En materia ambiental todo tiene nombre y apellido. Claro. No hay, Sí, sí. uno puede decir el mercado, pero después tenés que analizar por segmentos temáticos quién es el mercado acá, cuáles Claro. son las empresas que operan esto, quiénes ganan plata con esto. Y todo vas a encontrar, digamos, no es algo intangible, es Claro. algo que tiene nombre, apellido y sede, salvo que esté en una guarida fiscal. Pero en principio son conocidos. Y Coca-Cola es uno de los grandes aportantes a la lluvia de plásticos en botella del planeta Ujú. que termina, o vamos a ponerlo en una imagen dura, en una tortuga que va con un plástico en la boca y que va condenada a morirse, hasta los continentes plásticos. Si ustedes ponen en Google isla plástica, hay unas manchas de plástico por las corrientes marinas que son equivalentes a continentes, a un pedazo de Sí, sí, Australia. tal cual, sí, 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 por supuesto. Entonces, No, incluso permitime ahora que estás hablando de plástico, ya está recontra comprobado en estudios científicos que los peces tienen micropartículas de plástico que nosotros consumimos bueno, permanentemente. pregúntenle a Nora Gómez, que ustedes me han dicho que van a tener gusto de hablar con Nora. Nora hace experiencias de este tipo y otras más, pero pregúntenle esto a ella, que les va a decir científicamente qué cuestiones en naturales se detecta en materia de esto, ¿no? Entonces, Ujú. vamos muy mal en términos planetarios. Yo siempre pongo una imagen simbólica, pero que es como que hay un río con un codo de 90 grados, ¿no? Y todos Mm, vamos remando rápido, y después del codo, que no se ve, viene una catarata. Claro. Todos claro. vamos remando alegremente, cada vez más rápido a esa catarata. Lo peor, que desde la orilla te gritan, ojo que después de la curva hay una catarata, y no estamos haciendo nada. Ujú. Encima, tenés los que niegan que el cambio climático exista, es Sí, sí. decir, todo lo que ha pasado quizás es una ilusión óptica de los argentinos, de los brasileños, cuando uno mira, y más o menos uno que sigue las informaciones, ha pasado en Alemania, ha pasado en Italia, ha pasado en Inglaterra. Hay lugares que vos decís, ¿cómo acá se llenó de agua? Y sí, Ujú. se llenó de agua por el cambio climático, porque ha llovido más de lo habitual Seguro. o ha llovido el promedio, pero todo junto. Ujú. Entonces, todas las Claro. obras de infraestructura no están pensadas para los volúmenes de agua que caen en poco tiempo. O Exacto. La Plata. Ujú. Tuvimos 1 metro y pico de agua Tal nosotros, cual. en algunos Sí, lados sí. más, en otros menos, pero en un rato. No sé, a ver, yo vivo muy cerca de 13 y 40. Había 1 metro y medio de agua. Claro. Por suerte, mi casa tuvo la suerte de que vivimos hacia más la loma, pero había 1 metro y medio de agua en calle 3 y uno hoy camina por ahí y decís, acá había 1 metro. Eso no se puede pensar, bueno, pero eso sucede y sucede en todo el planeta. Lo que pasa es que es más fácil hacer la del avestruz, meter la cabeza abajo y decir, no, no me va a pasar. Y después me pasa. Homero, es decir, te hago una pregunta en este sentido. Por un lado está la empresa, vos nombrabas Coca-Cola en la cantidad de fabricación de elementos plásticos, y por otro lado está también la actitud ciudadana, digamos, porque ¿qué Sí, pasaría si frente a esa producción de plástico hubiese un buen tratamiento, no el desecho en los mares, ríos y bueno, demás, y hubiese un tres tratamiento condiciones un a tratamiento, lo que vos digamos, de lo decís. reciclable, ¿no? Es decir, Bueno, ¿eso mejoraría o no? O la oferta sí, superaría cualquier conciencia ciudadana, por así decirlo. mira, ahí juega un concepto jurídico, pero que es muy sencillo y comprensible. Vos en materia ambiental, desde el derecho, tenés lo que se llama responsabilidades comunes, Ujú. coma, y responsabilidades diferenciadas. Bien. Las comunes son estas que vos decís, Rodolfo. Vos, yo, Rubén, la audiencia, deberíamos trabajar sobre la elegibilidad de productos que tengan envases con devolución y Ujú. demás.
o quizás consumir menos. Claro, Pero eso es una idealidad donde hay un grupo muy chico de población convencida de esto. claro. El grueso, yo te diría, más del 90%, no está demasiado ni informada ni comprometida, o tiene una idea muy vaga, sí, yo quiero, me importa el ambiente, pero tampoco sabe muy bien cómo decodificarlo en su cotidianeidad. Encima, no en todos los municipios de la provincia hay sistemas de separación en origen de residuos, donde Claro, las botellas, etcétera, etcétera, se las lleven. Entonces, tu responsabilidad común es una invocación, yo te diría, casi al heroísmo, y por otro lado, porque vos estás marcando el tema y nosotros cuando estuvimos en la gestión quisimos impulsarlo y habíamos empezado a trabajar en eso, se necesita una ley de envases, de presupuestos mínimos que dicta el Congreso de la Nación para que regule un mercado de recupero de los vacíos plásticos. Si vos perfecto. a las actividades de recupero no las ponés en un punto de sinceramiento económico, no se hacen Claro. porque cuestan plata. Sí, sí, claro. Entonces, ahí tiene que poner una parte, de alguna manera, el consumidor, otra parte tiene que poner como inversión tecnológica el fabricante, Ujú. y otra parte muy fuerte tiene que poner el Estado Nacional con los fondos que tiene, porque hay una cascada, la nación tiene mucha más plata, la provincia tiene menos y el municipio no tiene casi nada. Claro, Esto es otra cuestión, porque si no le pedimos al intendente, imposible es que no va a poder resolver. Entonces, con una ley de envases, vos generás un sistema de fondeo con un fideicomiso de administración, es decir, plata que se protege, se pone como en una burbuja de protección y solamente puede afectarse al recupero de envases. Y entonces se financia y se puede hacer, pero los legisladores no avanzaron mucho en esto, como tampoco avanzaron en la ley de humedales. Y después, hoy en día, que también hablemos del presente, simplemente descriptivamente. Lo que antes era un ministerio, hoy es una subsecretaría. Es decir, que no solamente está degradada en la mirada pública nacional, lo ambiental, sino que el área que representa el tema es una subsecretaría. Entonces, vos para tramitar cosas tenés que ir para arriba, porque esto es el ABC de la gestión. Las gestiones son verticales. El subsecretario se lo manda al secretario, el secretario se lo manda al ministro y el ministro firma. Bueno, hoy vos tenés que ambiente está con deportes y cultura, es decir, un combo donde para mí no va a salir nunca un papel por tiempo. Ya estamos en junio y para sacar un papel, normalmente en un ministerio común tardás entre 30 a 60 días. En tres ministerios concentrados es, no va a salir nada. Y No sale además nada, claro. no hay políticas de reconocimiento al problema del cambio climático, con lo cual no hay ni partidas presupuestarias asignadas, y si las hay, dudo que se puedan ejecutar. Digo, porque yo he estado en la Secretaría de Ambiente a cargo cuando estábamos en jefatura de gabinete, y también estuve cuando estábamos en el Ministerio de Salud y Ambiente con Ginés. Y ciertamente, más allá de las voluntades, vos tenés trámites que tienen una lógica temporal que no salen de para mañana, ¿viste? Esta cosa que se idealiza. No, no, pasado mañana lo hacemos. No, pues tiene que dictaminar el servicio jurídico, el área sustantiva, el área económico-financiera, tiene que ir a la firma de la autoridad que avala, sea un secretario o un ministro, y después de eso hay que ejecutar. Entonces, del dicho al hecho hay un mes y medio, dos, con viento de cola. Si encima estás en un lugar concentrado y el que decide no tiene capacidad de firma, bueno, eso no va a salir nunca. Entonces, tenemos otro problema que es la estructura actual del tema en orden a la actualidad del organigrama o de la organización nacional en materia ambiental. En la provincia hay una situación distinta, con un ministerio que tracciona, que empuja, y después tenés lo que puedan hacer los municipios, que pueden colaborar en las políticas provinciales o nacionales, o trabajar con financiamientos de ellos. Pero si uno cree que el intendente, que tiene todos los problemas, y básicamente los ingresos en términos locales de un municipio se van en sueldos, y le queda un poquito para hacer todo lo que le pedimos los vecinos y vecinas, y bueno, estamos delirando de lo que pueda hacer por más voluntad que tenga.
Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Bueno, damos comienzo al tercer bloque, que estamos con Homero Bibiloni en Área Protegida. Nuevamente el agradecimiento, Homero, porque la verdad que este tema es enorme y complejo y nos encanta trabajar sobre esto. Recién decías algo en relación a la complejidad que tiene la gestión, por supuesto, de la subsecretaría, la secretaría de los ministerios, hasta que se implementan las normas. Y yo quería rescatar un ejemplo que lo viví hace tal vez más de 10 años, tal vez un poco más, de algo que sucedió en un municipio relativamente chico, como es el caso de Benito Juárez. En aquel momento estaba de intendente Julio César Marini, si no me equivoco el apellido, es en relación al tratamiento de residuos sólidos, ¿no? Y ahí me acuerdo porque cuando nosotros lo visitamos, en lo que había sido como una quema en torno a lo que es la planta urbana de esa ciudad, de ese partido, había logrado a la misma gente que recoleccionaba, organizó una planta donde trataban los plásticos, separaban los plásticos del material orgánico, y bueno, había hecho todo un proceso que era muy interesante, incluso les dejaba recursos al municipio, pero en aquel momento, te digo, era un municipio que tenía 20.000 habitantes. Y pareciera que cuando las escalas son chicas es más manejable. Cuando, Efectivamente, cuando caemos en efectivamente. una escala como la metropolitana, ya Imposible. no sé qué se hace Mirá, cuando es así. dos o tres cosas vinculadas a residuos sólidos urbanos. Número más, número menos, pero digo para dar una idea general. Casi el, el 80% de los municipios de Argentina no tienen un sistema de gestión integral de tratamiento de residuos. Claro. Hay un montón que es quemas a cielo abierto, otro Ujú. montón que solamente recolectan y tiran en algún lado, y algunos tienen algún sistema de relleno sanitario. El problema de los municipios, y acá sí digo algún tecnicismo, ¿no? Que es casi el 80% en el promedio de los municipios de Argentina, estos son datos más o menos de la Federación Argentina de Municipios, se van sueldo. Por lo tanto, si no tienen financiamiento nacional o provincial, no van a hacer un salto de escala importante cualitativamente, porque van a tener que invertir mucha plata en lo que se llama centros de gestión integral e inclusivos de residuos sólidos urbanos. Le hace GIRSU. Pero para eso nosotros hicimos las experiencias, necesitas plata del Banco Mundial, del BID, de la CAF, toda junta, para que den un salto de calidad. Si no se le inyectas de afuera al municipio, hay muchos municipios de la provincia que han mejorado el tema, pero es con un esfuerzo enorme y con un tiempo enorme también. Ujú. Trenquelauquen fue pionera en esta materia, la PRIDA en la provincia de Buenos Aires fue La pionera, Prida, pero claro. municipios chicos, Claro. municipios chicos. Es decir, el Vasco Irigoyen, digamos, intendente radical de la PRIDA, fue un pionero en esto. Baraquia también, intendente radical, pediatra, él fue pionero. Embragado también. Digo, algunos municipios fueron pioneros en esto, pero no tenían enorme volumen, por lo tanto era manejable. Cuando vos tenés poblaciones enormes, en función de la cantidad que generan de residuos, las escalas, si no tenés financiamiento público importante, es imposible que el municipio lo haga por sí. El SEAMS existe en la provincia de Buenos Aires porque fue una necesidad de Cava. Cava tenía Claro. necesidad de sacar los residuos de algún lado y dijo, yo tengo plata, yo banco en la época de la dictadura, se asoció con la provincia y crearon el SEAMS. Entonces, hay todo un problema y después lo que hay que estudiar muy bien, porque vos lo mencionaste, nosotros hicimos alguna
investigación en la Jaureche, en el municipio de Varela, charlando con los carreros, con los cartoneros, que es el sector a incluir, que es cómo es el mercado de lo recuperado, porque Bien, es fácil decir, bueno, recuperamos la botella, los vidrios, el aluminio, entonces la cooperativa lo vende y con eso vive. No, no es así, claro. no es así. Si no se pone plata adicional, no viven de la gorra las cooperativas. Cumplen un servicio ambiental formidable y no son recompensados de la manera que su tal servicio cual. socioambiental merece. ¿Y por qué te digo esto? Porque el aluminio no vale lo mismo todo el año, la botella tampoco, el cartón tampoco, el metal tampoco. Y la prueba está que les propongo hacer una prueba doméstica. Vos dejás cartón, al otro día no está. Pasa un carrero, un recuperador urbano social, un cartonero, como lo llames, y se lo lleva. Dejás botellas y el precio no va a estar tan bueno, o tienen que necesitan juntar muchas, con lo cual se les lleva mucho tiempo, y el carrero, el cartonero, vive del día a día. Claro. Entonces, vos tenés que Claro. pensar para resolver el tema social, cómo es el mercado de lo recuperado, para poderle financiar el día a día a ese sujeto social que cumple un servicio y que cobre una plata en forma oportuna, porque él no tiene posibilidad de acopiar y durar, no, yo junto 3 meses y después lo vendo mejor porque junté un camión. Imposible, él vive del día a día. Pero si eso se municipaliza, por ejemplo, ¿no? Porque Bueno, yo me acuerdo que ahí en esa planta de reciclado había acumulado como unas, no sé cómo se dicen, como esos prismas de plásticos sí, sí, que están compactados, y entonces le decía, ¿por qué está esto acá? Y él me decía, y ahora yo lo retengo porque no está cotizando bien. O exacto. sea, Bueno, vos fijate que era todo una política de gestión del municipio, ¿no? claro, pero vos tenés que tener algunas herramientas muy ágiles para, uno, si vos municipalizás todo fenómeno, pero si vos tenés que sostener, por ejemplo, lo que pasa en los grandes municipios del conurbano, una cantidad de gente informal que vive de eso, entonces, vos tenés que generar algún sistema de blanquearlos, porque el Estado no puede pagar si no es por cheque, por una cuenta o Claro, lo que sea, sí, sí, lo sí. tenés que comprar todo, para lo cual tenés que formalizar a los informales, y eso es una tarea de hormiga muy complicada, fácil de decir, nosotros hacemos el centro, acá vienen y traen todo, eso no es fácil, Ujú, tenés que ir uno por uno. claro. Sí, generás la política macro. Yo acopio acá, pago, pero tengo que tener un sistema de blanqueo, de identificación, de cuenta. Sí. Y si vos haces eso, además, lográs traer el vínculo con la familia, ese recuperador social. Estás viendo si el pibe va a la escuela, si el chico tiene un problema. Es decir, haces una captura social virtuosa de un problema social, pero que a su vez está cumpliendo un servicio ambiental. Y es una manera de retribuirle ese servicio ambiental, porque vos vas a llenar más tarde el SEAMSE si alguien te recoge antes lo que vos estás mandando al SEAMSE y abaratás porque tenés menos kilómetros transportados. ¿Qué quiero decir con esto? Que la economía, si no la internalizás, no en lógica de mercado, sino en lógica real, en lo ambiental, vamos fritos. Ujú, Y el ambientalismo no pone los números como si todo fuera gratis y simplemente por decirlo se va a hacer. No es así. Y el Sí, otro sí, tema que yo siempre marco, que si uno pretende ser un buen ambientalista, pida facturas en los negocios. claro. Cuando vos no pedís una factura, estás, entre otras cosas, desprotegiendo el ambiente. Porque cuando vos no pedís una factura, insisto, no en la despensa del barrio, que conoces el nombre del apellido, en la verdulería chiquita que tiene un localcito ahí de 2x2, pero cuando vos gastás en ropa, en un restaurante, lo que sea, te traen una cosa que dice ticket no válido como factura, Claro. le estás regalando a esa persona el 30% de tu factura. Ujú, IVA, ingreso bruto, ganancia y la tasa municipal. Entonces, claro. el que tiene un compromiso ambiental, pida factura. Son 4 palabras, por favor, me da una factura. claro. Y ahí estás fondeando a lo público, que es el que te va a resolver el problema. El mercado no lo va a hacer. Sí, sí, vos sabés que cuando hablaba de este tema en Benito Juárez, yo me acuerdo que todos esos recolectores, o cartoneros que había
está bien, pongámonos en escala, ¿no? Benito Juárez es un municipio que en aquel momento tenía 20.000 habitantes, más o Sí, menos. sí. Pero se ocuparon de formalizar a todo ese personal que dividía o separaba la basura, los plásticos del orgánico, lo metálico, lo que sea, y ellos tenían ahí en la planta su trabajo, su ropa reglamentaria, sus vestuarios con ducha. Yo veía eso y parecía que estaba, Es no la sé, en Suiza. dignificación de la tarea, Y que antes sí, la hacían informalmente, ahora están dignificados y cobran. Pero lo tenés que tener muy organizado y después viene el problema porque tenés que seguir incorporando y hay que ver si la escala de los residuos te da. Entonces, si no te da y tenés gente afuera, tenés que ver cómo le das valor agregado a la cooperativa para poder seguir incluyendo. Es decir, lo ambiental se lo simplifica de una manera, yo te Ujú. diría muy ingenua porque es tan complejo. Y después, el otro tema, hablando vos de un municipio, las áreas ambientales municipales solamente pueden dar las malas noticias, porque en realidad el problema de los residuos normalmente es de la Secretaría de Servicios Públicos o de Obras Públicas. Claro. Es decir, que ambiente te puede decir, bueno, tenemos este programa de reciclado, de compostaje, vamos a las escuelas, pero no maneja los camiones, no licita los residuos, no ejecuta las obras para el centro de gestión integral. Eso lo hacen otras áreas del municipio. Entonces, lo que siempre hay que pensar, y esto es una lectura después para lo académico e interdisciplinario y la gestión pública y privada, es que lo ambiental requiere muchas actividades de distintas áreas del sector público para que sean posibles, no solamente el área ambiental, sino del área económico-financiera, de obras públicas, de servicios públicos, de desarrollo social para el tema cooperativo, laboral, eventualmente si hay que hacer capacitaciones. Entonces, lo ambiental tiene una complejidad porque cruza todo lo público, Ujú. todo lo público. exactamente. ¿Existe, Homero, algún país, pongámoslo en esos términos, que uno podría decir es un buen ejemplo en esto? ¿Están haciendo las cosas bien Mira, o yo no? vos sabés, me resisto, Bien. yo te entiendo, pero cuando uno, yo te dije, Alemania hace bien las cosas, yo estuve el año pasado en el País Vasco y los tipos te siguen las botellas con un código de barras, entonces vos marcás la botella que vas a poner en un gran contenedor y te marca el código de barras. A ver, es ilusorio hablar Claro. de se hace bien, pero digamos, los españoles y los vascos particularmente recibieron mucha plata de la Unión Europea. Alemania Ujú. cuando tenía marcos tenía muchos y después tiene muchos euros. Entonces, no son realidades Claro. trasladables. Vos podés Claro. decir, mirá qué bien, cómo lo hacen. Ahora, Sí, sí, cuando sí, vos sí. vas a ver tus bolsillos y lo que cuestan todas esas cosas, yo le saqué fotos para después mostrárselo a los chicos en la facultad. Le digo, vean cómo se recuperan los residuos en Europa. Entonces todo el mundo, digamos, después vos tenés también balde de plástico en cada casa, Ujú. que es un balde marrón y un balde verde. Pero eso cuesta una torta de dinero. Sí, 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 sí. Sí, sí, Este, sí. entonces, claro, el camión pasa cada tanto, porque vos vas acopiando en la puerta de tu propia casa sin molestar, metés los cartones, las botellas, los orgánicos. Entonces viene el camión, todo automático, tira, y con un solo tipo lo hacen. Claro. Pero la inversión en logística es fenomenal. Entonces, todo lo externo es bueno, pero uno delira y empecemos, yo digo, apliquemos el principio de progresividad. ¿Cómo podemos primero eliminar el basural a cielo abierto? Claro. Dos, ¿cómo podemos separar en origen para que esos cartoneros, carreros, recuperadores obtengan un ingreso? Tres, ¿cómo el municipio garantiza que esa actividad sea sostenida? Porque es el ingreso de ellos para vivir. Exacto. Y después de eso seguimos creciendo, pero estamos en la antesala de todo eso. Sí, sí. Entonces, no me atrevo a decir ninguna porque vos en Europa también decís, uy, ves un edificio o parece un edificio, en realidad es un centro de gestión de residuos y abajo tiene todo, entran los camiones, procesan, pero viste, eso cuesta mucho, Claro. como Tokio, es decir, el agua cae abajo unos receptorios enormes abajo de la ciudad para que no se inunde, pero lo que cuesta eso es mucho. Claro. Entonces, no se inundan, claro, pero tienen como un piletón abajo de la ciudad. Ujú.
Vos sabés que yo estoy disfrutando mucho esta entrevista porque es como una puesta a tierra fenomenal, porque siempre que se habla de cambio climático, de la quema de combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, el gas, el dióxido de carbono, la huella de carbón, como es la huella de carbono, todo eso, y yo creo que con vos, Homero, lo estamos llevando a la realidad concreta, ¿no? A todas las dificultades que se presentan en el tratamiento de los residuos sólidos, bueno, los problemas de las aguas contaminadas, que tal vez la semana que viene lo podamos hablar, pero es así, tal cual como lo venís planteando, porque cuando uno pasa de la teoría, de lo académico, a la gestión y a la práctica, es un mundo de diferencia, ¿no? Porque está todo atravesado por intereses económicos y ahí es donde aparece el quiebre de todas estas teorías y de todas estas Mirá, este, elucubraciones que se hacen en un escritorio. claro, como dice el sabio refrán popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. Bueno, y hay que caminarlo, pero hay que conocerlo, porque si no, honestamente, caes en un discurso para el aplauso, pero que no vas a hacer absolutamente nada, porque no estás teniendo en cuenta las cuestiones concretas. Y Ujú. hay un número muy claro, que eso se planteó en Argentina en la conferencia climática del 2004, 2005, no me acuerdo el año. Pero si vos superponés nuestros acreedores financieros son los deudores ambientales planetarios. Claro. Claro. Esto ya significa que tenemos un problema grave. Y después el tema está que esos deudores ambientales no quieren poner el dinero necesario para saldar su deuda ambiental, Ujú. sino te lo ponen homeopáticamente. Entonces, ¿cuáles son los negocios de ellos? Primero, mitiguemos todo, porque si nosotros mitigamos, reducimos emisiones. Y a ellos les conviene, porque ellos están excedidos y tienen algún sistema de medición. Por ejemplo, la Unión Europea. Dos, mitiguemos con tecnologías bajas en emisión de carbono. Te la venden ellos. Con Claro. lo cual, Claro, es decir, encima tenés que poner sí, dólares o euros para comprarles a ellos y tenés dependencia tecnológica. sí, Entonces, sí, es realmente una cosa ruinosa. Los tipos que hicieron el desastre encima te lo cobran y encima son buenos porque tienen la tecnología limpia en carbono. que ellos Claro, venden, claro. la venden ellos. Entonces, estamos en una desigualdad. Por eso era muy importante, en términos de discusión geopolítica global, vos tenés distintos bloques que discuten estos temas de cambio climático. La Unión Europea, que discute con un representante que va rotando la presidencia en las distintas convenciones de Naciones Unidas por país, por año. Ellos tienen entonces un jefe de misión de cambio climático y discute. Después Estados Unidos discute por las de ellos, pero a veces se genera una alianza de intereses con Nueva Zelanda, Japón, Canadá, Australia, digamos, lo que sería una parte del bloque anglosajón más Japón, que no es anglosajón, claro, Sí. que se llama el JUSCANS. Y Argentina lo que pretendía era sumarse al BRICS, porque sumarnos nosotros con Brasil, China, Sudáfrica, India, nos daba un plafón de mayor fortaleza por bloque regional para discutir las reasignaciones de intereses económicos desde la discusión política que significa cambio climático. Cambio climático es una discusión de políticas económicas, de Ujú. políticas de crecimiento o políticas de no crecimiento o crecimiento a base de la dependencia de ellos. Entonces, esa es la verdad de la cuestión de cambio climático. Y yo me río mucho con este tema de Greta, que pareciera ser que Greta es la heroína que va a salvar el planeta. Entonces yo digo, Greta no es las heroínas de Marvel pasan en las películas, pero no en Claro. la realidad. Vieron en las películas siempre hay un tipo, un hombre, una mujer que solo frente al mundo y seres Mm, perversos y demás, él solo logra vencer. Eso no sucede en la práctica. Eso es la asociación de países, la solidaridad, las políticas públicas, el control, la regulación, el fomento público. Todo eso hace posible que vos venzas los intereses del mercado expresado en la crudeza de su afán de rentabilidad.
Greta le pone mala cara a Trump y uno dice, qué bien, esta piba, qué valiente. Pero Trump no se le movió un músculo ni generó una Y política sí, Claro. por entonces, supuesto. hablemos de efectividades conducentes, de acuerdos en serio, de plata que se pone, de inversión que se realiza. Lo otro, en realidad, es la estrategia del tero. Creemos que vamos por el tero, viste, siempre te grazna por un lado para que vos vayas para ahí, pero su Sí, nido está para el otro. Entonces, claro. no compremos la estrategia del tero mundial, ni confiemos que una chica militante que puede tener convicciones, pero no nos va a resolver el tema del cambio climático. Y cada vez nos va peor, cada vez nos va peor. Y si vos mirás el mapa argentino, el Gran Chaco, por ejemplo, que es Chaco y adyacencia, tiene una sequía fenomenal. La provincia de Chaco tenía en una época inundaciones en el este y sequía absoluta en el oeste. Cada vez más grave, gente que se queda sin Sí. agua. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Greta nos va a resolver eso? No, los argentinos con políticas federales, con políticas de inclusión, con políticas nacionales, un COFEMA que sea como más agresivo, más dinámico. El COFEMA junta a todas las provincias del país, pero adolece de capacidad ejecutiva. Es decir, es un foro de debate, pero a la hora de plasmar las políticas, a su vez está tensionado por los intereses de las provincias mineras, Sí, de claro. las provincias Claro. agroganaderas intensivas, también ahí se cruzan intereses. Pero cuando vos ves el mapa de la realidad ambiental, de los actores, de los intereses, de las políticas y demás, bueno, siempre te quedas corto. Después está cómo se interactúa con el sistema universitario. Ujú. Los diagnósticos son buenos, Homero, en el sentido de decir, bueno, se sabe cuál es el problema más allá de que no se lo esté atacando y no se provean soluciones, pero están Sí, bien se viene, identificados. Sí, sí, Rodolfo, y además bien, no hay que caer en la trampa, decir, no, pero esto es un estudio de hace 7, 8 años. Yo voy a ser brutal, ponele un 7, un 8% más y avanzá. claro, Porque si vos vas a estar un año y pico más para validar el diagnóstico en talleres, no arrancás nunca, estás claro, siempre claro. pedaleando en el aire. Entonces, los problemas son los mismos, pero se han agravado. Ujú. Claro. Entonces, empecemos a hacer. Yo siempre le decía al Banco Mundial, yo quiero productos, no consultorías. Yo Claro. quiero que la plata no se me vaya en consultora. Yo quiero productos territoriales. Entonces, ¿y Bueno, cómo? esto que vos estás contando también, en una escala tal vez más visible y más conocida y una escala menor es lo que pasa con la cuenca Matanza-Riachuelo. Me parece que es un tema también que hace años que se viene trabajando con ese Sí, asunto. ahí en la cuenca, que lo conozco bastante, una porque yo en su momento defendía a los municipios y después fortuitamente terminé a cargo de esa autoridad. Eso ahí se está avanzando, lentamente, pero todos los ítems tienen grado, todos los ítems judiciales, motivo de la sentencia, se avanza. Lo que pasa es que es muy difícil eh, visibilizar avances sustantivos de 16 o 17 cosas que pasan en 14 municipios. Ujú. Es muy difícil, pero vos tenés avances en el camino de Sirga, has tenido avances en educación ambiental, tenés avances en temas hidráulicos, tenés avances con lo que hizo AISA, básicamente, tenés avances más lentos en la reconversión industrial, avances más lentos en la relocalización de asentamientos irregulares y con riesgos epidemiológicos. Y después se descontinuaron los temas. Es Claro. decir, se El definió en programa, claro. Sacumar, que básicamente el Sí. que tiene que poner más guita es la nación, se definió en Sacumar y todo se cae. Entonces, vos los seguimientos epidemiológicos, si perdés el rastro de la gente, después, ¿cómo haces el seguimiento estadístico? Ujú. Entonces, ahí eso avanza, ¿por qué? Básicamente, porque hay una sentencia de la Corte. Y nosotros gestionamos mucha plata en el 2009-2010, con el entonces Ministerio de Debido, juntamos 820 millones de dólares del Banco Mundial para la cuenca. En esa época, 820 millones de dólares era una fortuna. Sí, sí. Bueno, eso básicamente fue para el saneamiento clave de agua y cloacas, que es, como decía, me acuerdo Ginés, el agua potable es el mejor antibiótico que existe, porque Ujú. te evita un montón de enfermedades. Y por otro, el colateral, el tratamiento de efluentes también te evita otra cantidad de elementos contaminantes. Entonces, lo que pasa es que yo vi la experiencia, por ejemplo, del Támesis y nos contó
el embajador alemán del Rin, pero en el Támesis la cantidad de libras esterlinas que pusieron es fenomenal. Sí. Y después, cuando yo lo recorrí, miraba, ¿no? Pues hicimos una vuelta en barco bastante larga. Yo aproveché que estaba en Europa y agregué un día para conocer la experiencia de ellos, para también ver dónde se podía pisar. Y en realidad ellos no tenían ningún pobre a los costados del Támesis. Homero, ya estamos en los minutos finales y nos interesaría conocer un poco cómo está todo este tema en relación con las universidades. Mira, yo siempre sostuve que las universidades son la gran rueda de auxilio del sector público y para el sector privado. ¿Por qué? Porque si lo ambiental es un tema complejo, no hay una sola profesión o una sola carrera o una sola facultad que te resuelva el tema. Claro. Es lo mismo que el ordenamiento del territorio, si bien podríamos decir que los arquitectos tienen un rol clave, etcétera, etcétera, pero vos necesitas datos sociales, datos físicos, químicos, de flora y fauna, poblacionales, etcétera, etcétera. Entonces, las universidades en todo esto cumplen un rol esencial, pero lo que hay que mejorar es una articulación permanente de estas con el sector público y de estas con el sector privado. Claro. No solamente llamarlas cuando las papas te queman, decir, che, mira, tengo este problema, no lo puedo resolver. Y las universidades tienen que tener, para mí, y lo digo autocrítica, porque yo pertenezco al sistema universitario, respuestas más rápidas y no tratar de promover sus propios enlatados, sino que es qué necesitas a la medida de lo que te pide el sector público, el privado, y resolvérselo rápido y bien. Pero creo que hay que mejorar esa comunicación, que de hecho está, no es que vamos a inventar la pólvora, pero hay que hacerla casi cotidiana. Vos tenés que tener un sistema que además, con la prudencia de no afectar las profesiones libres y demás, pues si no tenés también otro conflicto de interés. Claro, sí, es un tema. Pero me parece que es un tema que hay una enorme inversión que ha hecho cada ciudadano y ciudadana de Argentina en las universidades públicas y está en condiciones de devolverlo en todas las políticas públicas posibles. Y en materia ambiental, de cualquier política pública, por nuestra experiencia de un tema, por lo menos llamás a 5 o 6 profes de otras materias o más de una universidad. Y si no, para cerrar, el ejemplo de la Mesa del Litio en la Universidad Nacional de La Plata nuclea 7, 8 facultades, que cada una vino desarrollando temas. Entonces, a partir de allí se desarrolla una propuesta de análisis integral del litio, porque ingeniería, naturales, derecho, institutos del CONICET venían trabajando en ello. Entonces, esa es una prueba virtuosa de cómo se puede mejorar, resolver e implementar algunos problemas y mantenerlos actualizados. Bueno, Homero, realmente te agradezco muchísimo. Has ilustrado este caso, pero en forma clarísima, y creo que tanto nosotros como los oyentes han recibido un aporte muy, muy valioso. Así que te mando un fuerte abrazo y te agradezco profundamente tu participación en Área Protegida. Bueno, un gusto haber participado y tratar de proteger el área que diríamos que es la casa común. Nuestra área protegida hoy es la casa común, como dice Francisco. Entonces, esa casa común tiene que ser un área protegida de todos y todas. Lo mismo digo, Homero, súper agradecido, la verdad que me encanta tu puesta a tierra de todos estos temas que muchas veces se tratan en ámbitos académicos, pero la realidad y la gestión o el barro, como se dice en la calle, ¿no? Es lo que donde uno verdaderamente aprende y se visualizan los problemas. Así que te mando un abrazo y muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta.